y vamos a abrir nuestra texto guía, que después se los voy a hacer llegar una vez terminada esta clase, ya, lo expositivo y lo argumentativo. Y había visto varias cosas con respecto a la clase pasada, con respecto a lo que era la estructura argumentativa, ¿verdad? Vimos lo que era la tradicional, que de alguna manera es la secuencial, en donde nos establece la introducción, después vienen los argumentos y finalmente se cierra con la conclusión o el cierre, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ya? Dentro de lo que nosotros llamamos el desarrollo, tiene todo el proceso argumentativo. Tesis, bases, garantías, respaldos. Pero recuerden lo que les pedí que no creyeran que la argumentación solamente es la parte del desarrollo, y lamentablemente muchas veces cuando se enseña solamente esa parte, dejan de lado lo que es la parte introductiva y la parte de cierre. Por lo tanto, valga la explicación y que sea redundante, pero es importante entender que todo texto tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, y saber que los textos argumentativos se organizan de acuerdo a, obviamente, la estrategia, que obviamente el desarrollo es una de las partes más importantes. También aprendimos que se puede argumentar de dos formas. Si es solamente un discurso, es secuencial, en donde podemos ver lo inductivo y lo deductivo. Es decir, si la tesis va antes de los argumentos, la tesis va después de los argumentos. Para esta prueba, por lo menos para lo que fue la PSU, no implicó nada. Lo único que le implicó es dónde iba la tesis. Y que generalmente, como muchas veces me preguntan, profe, ¿y cuál es mejor? A mi juicio es más compleja desarrollar la deductiva, es decir, donde la tesis va después de los argumentos. ¿Por qué? Porque como buen mago uno suele esconder la tesis por un propósito específico. ¿No? Bueno, también alcanzamos a revisar básicamente los modos de razonamiento, que eso es lo que quería terminar, los modos de razonamiento argumentativos. ¿Ya? Ahí me faltó la palabra precisamente razonamientos. Lo vamos a agregar para después traspasarle a ustedes la guía. En el fondo es cómo tú piensas, entre comillas, persuadir o convencer a un receptor. ¿Cuál es el modo, cuál es la forma en la cual tú vas a establecer este proceso argumentativo? ¿Ya? Y como decíamos, el primero era lo que muchos llaman causal o causa-efecto, causa-consecuencia, ¿verdad? En donde yo te digo, oye, si tú haces esto, te va a ocurrir esto. O simplemente lanzo la causa y utilizo conectores causales. ¿Por qué? Porque un buen causal. Y te doy directamente. También vimos lo que era la comparación, pero en este caso no cualquier comparación, no es la comparación de los positivos que era el contraste, sino que aquí vimos lo que era la comparación desde el punto de vista de la analogía, que es muy bueno determinar tesis o establecer problemáticas comparando situaciones que han sido parecidas, muy parecidas. Ya también vimos síntomas, que también es interesante ver una serie de indicios o signos que pueden determinar una tesis. Trabajaba mucho, como lo mencionamos en la clase pasada, en medicina. O sea, cómo los médicos pesquisan que alguien tiene cierta enfermedad, porque van determinando los síntomas que tendrían relación con esa enfermedad, ¿verdad? Por lo tanto, ahí ellos pueden determinar. Autoridad, ¿verdad? Que uno de los más tradicionales, basarse en una autoridad es fundamental. Apoyar el discurso de uno sobre alguien que tiene expertise en esto es fundamental. Originalmente, como les contaba, el principio de autoridad curiosamente era la autoridad religiosa. Por eso es que hoy todavía en los credos religiosos tú tienes este principio y muchas veces te cuesta entenderlo. Y nosotros chocamos a veces. Oye, pero ¿por qué? Porque Dios así lo quiso. Ah, no te dan otro. Se basa en un principio de autoridad. Hoy ya nosotros sabemos, nuestra sociedad, entre comillas, dejó de lado este fanatismo religioso, el dogma, y hoy están los libres pensadores, los ateos, etcétera, lo podemos ver desde el punto de vista científico, y no necesariamente autorizar nuestro discurso por medio de la palabra de Dios.
Es más, cuando comenzamos esta unidad nos metimos, por ejemplo, en el aborto, y muchos trabajaron, me acuerdo, Bastián incluso trabajó la idea, claro, es que a veces he escuchado que es porque Dios no lo permite, ¿verdad? Y que muchos basaban sus criterios y basan sus criterios de autoridad por un credo religioso. Y eso nos complica, siempre nos va a complicar. Como dicen por ahí tu mamá, tu papá o tu abuelito, generalmente, cuando te dice en política, en religión y en amores, es mejor no entrar en discusión, ¿no? ¿Alguna vez la han escuchado? Suelen decirlo. Hay otro que no es lógico como los anteriores, que es de corte directamente emocional, pero muy, muy efectivo. ¿Ya? Generalmente es muy utilizado por profesores, por líderes religiosos, por líderes políticos. En el fondo es apelar a la emoción para conseguir mejor credo. O incluso directamente el objetivo que busca este tipo de texto de discursos, persuadirte y o convencer. Lo sabemos, en Chile lamentablemente estamos muy acostumbrados, digo lamentablemente porque no es que sea malo, sino que lamentablemente abusamos de lo que son los conceptos argumentativos de sentimientos. Y ahí nos volvemos chantajistas emocionales. ¿Ya? Hasta habíamos visto eso. Y hay uno, Profe, dime. la autoridad es, o sea, no es, tiene un método básico de información, por así decirlo. Y me refiero al hecho de que, por lo general, la autoridad siempre se dirige a todo un país, por ejemplo. Sí, Entonces, para que todos pero pudieran entender el mensaje, tiene que ser una información de que sea captada por todos. sí, sí, pero no Bueno, o sea, limites el concepto de autoridad solamente a lo político. Puede ser autoridad científica. Einstein es una autoridad científica. Hawking es una autoridad científica. ¿Te das cuenta? Va a depender la temática para que nosotros trabajemos el principio de autoridad. O sea, si yo estoy trabajando un tema político, claro que me voy a basar en algunos políticos que sean de prestigio, etcétera. Pero si me estoy basando en física, si me voy a basar en filosofía, Aristóteles, Sócrates serían bastante efectivos. Y recuerda que incluso dijimos algo, no necesariamente tiene que ser un especialista, sino que también puede ser una persona al cual nosotros le creemos. Les conté el caso de Zamorano, ¿se acordarán? El caso de Zamorano, que no podemos decir es una autoridad cultural, no, pero sí es una autoridad deportiva y por sobre todo una autoridad en los aspectos de que le ganó a la vida, ¿verdad? Un Pelusa, ¿verdad? Que llegó a ser Pichichi en España. O sea, nadie ha logrado ser Pichichi en España de los chilenos, por muy bueno que sea Alexis Sánchez, no ha llegado a ser Pichichi, él fue Pichichi, es decir, el máximo goleador del torneo español. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, cuando lo utilizan para el Transantiago, él vendió el Transantiago, él nos convenció de utilizarlo. ¿Y por qué? Porque el compadre, igual que nosotros, tomaba la micro, el metro, ¿verdad? Por lo tanto, él sabía eso, pero también podía conducir un Jaguar, un Lamborghini, ¿verdad? Con todo su prestigio. Y él te decía, pues bueno, por lo tanto decimos, sí, pues el compadre era creíble, independientemente que después falló y al pobre lo trataron de hacer pebre, pero no era problema de él, era problema del trans. ¿Ya? Así que recuerda, puede ser político, puede ser religioso, puede ser filosófico, puede ser científico o puede ser una persona a la cual nosotros le tenemos credibilidad. ¿Mm? En ese sentido. Y el último, chiquillos, tiene que ver con la generalización. Que se me había olvidado en la clase pasada, me dio un Alzheimer, ops, me dio un Alzheimer y se me olvidó mencionarlo. La generalización, que nosotros algo aprendimos cuando hablamos de géneros literarios. A ver, la generalización es un método argumentativo especial. Generalmente a veces nos enfrentamos a fenómenos que son demasiado grandes. Y como es tan grande el objeto de estudio,
tenemos inviabilidad para poder tratarlo en toda su dimensión. Por ejemplo, chuta, si yo quiero analizar una enfermedad y me doy cuenta que muchos en el mundo tienen esa enfermedad, creo que hablamos del caso del hipertenso. ¿Qué tal si yo digo, nosotros somos médicos y decimos, chuta, estamos convencidos que tenemos no la cura necesariamente, pero sí podemos desarrollar un tratamiento que mejore la calidad de vida de los hipertensos? Tenemos medicamentos especiales que sabemos que les va a hacer bien. Tenemos ejercicios especiales que les van a hacer bien. Tenemos un tratamiento que les van a hacer bien. Pero ocurre que aplicarlo a todos los hipertensos que hay en el mundo, no tenemos tiempo ni vida para lograrlo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Chuta, de este gran universo vamos a tomar un grupo muestra. Perfectamente podemos decir, ya reduzcamos el trabajo, veamos todos los hipertensos de Chile. Sí, pero siguen siendo muchos, no vamos a alcanzar. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tomamos un grupo muestra que podamos trabajar. Día hipertenso, perfecto. Sí podemos trabajar día hipertenso. Le aplicamos tratamiento, medicamento, una alimentación específica, etcétera. Y lo tratamos. Y de los 10, 9 mejoran su calidad de vida. ¿Qué diríamos con respecto a nuestro tratamiento? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué opinan? Si 9 de 10 mejoran su calidad de vida, es bastante bueno. Es más, si lo llevamos a porcentaje, 10 será el 100%, 9 el 90%, es decir, nuestro tratamiento serviría para recuperar al 90%. Exitoso. ¿Qué significa? Que si este tratamiento lo extrapolamos a todos los hipertensos ahora, el 90% de los hipertensos mundiales se recuperaría o tendría una mejor calidad de vida. ¡Qué éxito! ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta que eso es generalización? Es decir, cuando el objeto es tan amplio, yo evito trabajarlo con todo porque no voy a poder, pero sí tomo una muestra considerable para trabajar con ella. Y ahí lo puedo lograr. Y así mis logros, extrapolarlos al resto. Lo que les decía, géneros literarios son generalizaciones literarias. Todos los que tienen una intención de narrar, contar o relatar, narrativos. Todos los que tienen intención de trabajar un lenguaje poético y expresar emociones, género lírico. Todos los que tienen la intención de la virtualidad teatral, es decir, que sea representado en un teatro, género dramático. Pero no puedo trabajar toda la obra, sino las representativas de un género narrativo, las representativas de un género lírico y las representativas de un género dramático. Por eso es que se llaman géneros literarios. Y de acuerdo a ese grupo que yo sé con las características, puedo extrapolarla al resto y decir, oye, todas las obras líricas son de esta forma, todas las otras obras dramáticas son de esta otra forma y todas las obras narrativas son de esta otra forma. Esa es la generalización. ¿Por qué es tan importante que nosotros hablemos de esto? Porque a partir de esto puede ocurrir el defecto de este modo de razonamiento. ¿Qué significa? Que se apliquen mal, que se altere alguna información o directamente se mienta. Eso es lo que ustedes entendieron con el nombre de falacias, mentiras, ¿verdad? Las falacias son mentiras argumentales, pero ojo, no son tan mentiras. Como les decía, en el fondo yo prefiero hablar de manipulación del argumento, porque a lo mejor no la mentira se descubre rápido, pero a lo mejor yo puedo modificar algo, ¿ya? La idea ética es no entrar en falacias, es no utilizar falacias. Pero curioso, porque te la enseñan igual para poder argumentar. Y ahí está nuestra problemática, porque en el fondo, si utilizamos bien una falacia, entre comillas, podemos ganar.
Y fíjate que nosotros el proceso argumentativo lo encontramos en muchas partes. Y en una parte que es muy importante para nosotros, nuestra vida diaria, nuestra vida social, es el Poder Judicial. Los tribunales de justicia trabajan el principio argumentativo. Y un abogado que sea experto en utilizar falacias puede provocar todo lo que vemos cuando nosotros nos indignamos y hablamos de injusticia. Por lo tanto, chiquillos, lo positivo es usar el modo de razonamiento correctamente. Lo negativo es la falacia, es decir, cuando no lo utilizamos. Por ejemplo, no vamos a meternos en ad hominem, etcétera, porque no nos pide eso la prueba. En filosofía te las pasan bastante bien. Sino, en el fondo, de estos 6 modos de razonamiento, es lo que precisamente trabaja esta prueba. Es decir, por ejemplo, en el causa y efecto, si no se entrega la causa, esconde la causa, ya es una falacia. O se manipula el efecto, ya es una falacia. No, para que funcione este modo de razonamiento, la causa y el efecto tienen que ser entregados en primer lugar y en segundo lugar que sean correctos. En la comparación analogía, ¿cuál sería la falacia? Comparar con casos que no corresponden, forzar la comparación. No, pues, si yo voy a comparar, que sea efectiva la comparación, es decir, los elementos realmente sean comparables, no que a mí se me ocurra comparar cualquier cosa, ¿verdad? Por otro lado, si saco una comparación forzada, me va a dar un efecto forzado o una tesis forzada. ¿Mm? Síntomas. Si miento los síntomas o simplemente me paso de un síntoma, es una falacia. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado el concepto de negligencia médica? ¿Cuándo se determina que un médico tuvo negligencia? Cuando en uno de los síntomas él lo omitió. ¿Y por qué? Por error, por ignorancia, etcétera. Pero ahí también hay que tener mucho cuidado, porque los síntomas médicos son los más complejos que hay. Por ejemplo, entre la influenza y la gripe son 2 síntomas más. Entonces, ¿cuántas veces escuchamos hoy? Lo mandaron a la casa por gripe y murió de influenza. Negligencia médica es relativo, porque si me habláis de un hospital público, ¿cómo va a pesquisar los 2 síntomas de la influenza el médico? Pero si me habláis de una clínica privada, el tipo no pesquisó, ya eso es negligencia. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Autoridad, si la autoridad es falsa. Han habido escritores que han inventado autoridades para apoyar sus libros. Es más, si ustedes leyeran El Quijote, Miguel de Cervantes inventó todas las autoridades que tenían que ponerse. Las inventó carepalo. Total, pensaba, nadie va a cachar qué autoridad yo utilicé. Genial. ¿Verdad? Ahora, es una genialidad creativa, pero si nosotros mentimos con la autoridad, manipulamos la información de esa autoridad, ya es una falacia. Sentimientos, estamos claros. Si manipulamos los sentimientos, somos falsos, somos mentirosos, eso es directamente una falacia. Y la generalización. ¿Dónde se da la falacia en la generalización? Cuando generalizas por un solo caso. Es típico que nos pasa al mundo machista y al mundo feminista, ¿no? Entre comillas feminista, la verdad que más machista sea. Cuando típico que ahí nuestra polola, nuestra pareja, chuta, nos mintió por algo. Ay, terminamos y hacemos la laraca y decimos, todas las mujeres son unas mentirosas. Por una mentira queremos tachar al resto igual. O las chicas cuando pillan que el pololo lo engaña, ¿verdad? Todos los hombres son unos traicioneros. Por uno, no cae en el saco todo. Cuidado, chiquillos. Nosotros somos súper buenos para generalizar por individualidades. Los viejos somos súper críticos en generalizaciones. Ay, no, los jóvenes cada vez están peor. Estamos generalizando. No, los cabros nunca van al colegio a puro tontear. Estamos generalizando. Por un caso, 2 casos. Porque sabemos cuál es la realidad. No es así. Es mentira. O sea, yo diría, sí, los jóvenes cada vez están peor. Veamos la generación anterior y veamos quién era peor.
¿Te das cuenta? No, los cabros no hacen nada en el colegio. Oye, yo nunca tuve jornada escolar completa. ¿Ya? Así que no, no agrupamos, los viejos somos buenos para hacer falacias de corte general, ¿no? Ojo, así que evítenlo. Chicos, eso era lo que me faltaba. Igual no les van a trabajar tanto la falacia, por eso es que tampoco me dedico mayormente a meterles tanta información con respecto a eso, pero entender cuál es el nivel de la falacia que ustedes tienen que manejar. Es decir, cuando los modos de razonamiento no son los más adecuados. Como te decía, ya son manipulados, ya son omitidos o simplemente ya se mienten en forma de... ¿Alguna duda, chiquillos, con respecto a esto? ¿Les queda claro? ¿Sí? ¿No? Sí, Ya. Ya, ya, niños, por lo demás. la pregunta del millón, ¿alcanzaron a hacer la guía? Que ahí ya es mi culpa, ¿ah? Ya es mi culpa por mandarla muy tardíamente. Voy a Yo le he hacer, hecho un vistazo, profe, pero no la hice. no la alcanzaste, ¿no? Sí, fue mi culpa. No, Pero profe, hagamos por lo menos es para... que Ah, tenía planeado hacerla, pero me llamaron a almorzar y luego se me olvidó la guía. ya. Pero sí, no le voy a mentir. No, no, pero Pero está no fue un sentimiento, profe. Recuerdo no, un hobby. tranqui. Sí, fue mi error, porque debía haberla mandado. La verdad que me volé con la pega, que me tiraron en el colegio. Chuta, estoy haciendo cualquier cosa. Me volé. Entonces, en ese sentido, la idea era habérselas mandado por lo menos el domingo y el lunes. ¿Ya? Ya. Pero igual podemos desarrollar algunos pequeños ejercicios Eso con decirle, respecto digámoslo. a esto, para que, porque yo sé que hay muchos que no trabajan por computador, sino que trabajan por celular y obviamente les puede costar ver. ¿Ya? La guía 6 es una guía básica, no las quise tirar tampoco tan difícil, ¿ya? Que en el fondo es para que podamos empezar a trabajar los textos llamados expositivos argumentativos. ¿Ya? Como dice ahí, en la presente guía trabajaremos con ejercicios tipos propuestos en la nueva prueba con el objetivo que los vayan conociendo y desarrollando. A continuación trabajaremos los textos no literarios, expositivos argumentativos y provenientes de medios de comunicación. Recuerda ser sistemático y aplicar técnicas. Es importante, ¿eh? Por eso es que no los quiero, hoy día yo creo que voy a hacer una clase más cortita, no tan larga, sino que porque me interesa que ustedes desarrollen la guía. Los otros que me están contando que parece que en Curacaví de nuevo la señal de internet están medio cayéndose con esta pseudo Sí, lluvia. profe, es verdad. Tengo compañeros que no han podido estar bien en la clase porque creo que está muy mal la señal, ¿no? Sí, ayer pasó eso, me pasó, que ya estaba medio guateando. Ya, chiquillos, entonces, para que lo entiendan, cuando nosotros hablamos de textos, ya, aprendimos que los textos expositivos son aquellos que entregan información, ¿ya? Y la información es valiosa para nosotros para desarrollar el conocimiento. Pero también aprendimos que existen los llamados textos argumentativos que nos permiten establecer nuestras opiniones con un fin súper específico. De acuerdo, persuadir, convencer, pero con una finalidad para encontrar la verdad y resolver una problemática. ¿Qué hizo esta nueva prueba? Ya no los vio separadamente y me parece correctísimo el no ver separado esto, porque en el fondo, para poder yo argumentar, para poder yo entregar mi opinión, primero, por obligación, tengo que informarme. Por lo tanto, es dificilísimo que yo te pudiera hablar de los textos argumentativos donde se establece una opinión como solamente argumentativos sin pensar en que previamente hay que desarrollar la información. En el fondo, ahora es fusionar las dos ideas que nosotros hemos podido aprender de a poquito. Entonces, el primero es un texto que es propio de los textos argumentativos, y ya vamos a ver más adelante que los vamos a trabajar ya directamente con el nombre de dispositivos argumentativos. El primero es una carta al director. Una carta al director, que son geniales. Por un lado, da pena que los diarios, las publicaciones, ¿verdad?, en papel mueran, porque ya nadie va a comprar el papel, para que utilizamos prácticamente el papel.
a limpiar la porquería de los gatos, algunos te envolverán el pescado, limpiamos los vidrios, hacemos chaya, pero lo que menos pescamos el diario es leerlo. Y muchos, ¿pero para qué, po? Si ahora todo es informático, podemos leerlo a través de internet. Sí, es verdad, chicos. ¿Ya? Pero lo lamentable es que al no leer el diario, nos vamos perdiendo una serie de información muy valiosa. Dentro de eso están lo que se llaman las cartas al director, que son especiales, porque en el fondo son opiniones súper clever, son opiniones súper potentes. Tampoco publican cualquier tontera, o sea, los tipos no seleccionan la primera carta que ellos pillan, sino que obviamente todo un cuerpo de revisión va viendo cuáles son las cartas más interesantes y encuentran verdaderas joyas. ¿Ya? Esta es una carta bastante interesante, básica, pero es para que ustedes puedan de a poquito ir soltándose con respecto a esto. Leámosla entonces. Dice, señor director, la libertad de expresión es un derecho extraño e incómodo. Es un derecho individual, en el sentido de que nos da garantías para expresar nuestras opiniones, compartir ideas e intercambiar juicios, pero también es un derecho que tiene un aspecto colectivo, porque la difusión de esas ideas y juicios es importante al ayudar a generar un debate público más robusto y por ende una mejor democracia. Como suele suceder cuando se trata de derechos fundamentales, algunas veces el ejercicio de estos es molesto e incómodo y en algunos casos se roza con otras garantías. Algunas veces las críticas no nos gustan por incómodas, otras veces porque son dolorosas o hirientes e incluso por ser derechamente falsas. Una democracia no es neutral respecto de este tipo de expresiones, porque es imposible pensar en una democracia sin la existencia de un debate público amplio y participativo. Una democracia no solo protege, sino que debiera promover aquellos discursos críticos que ponen en jaque aquellas cosas que damos por ciertas, por canónicas. El caso de Andrónico Luksic muestra gráficamente estas fisuras de la libertad de expresión, muestra además el excesivo celo con el que el Ministerio Público ha actuado persiguiendo un delito de bagatela, utilizando recursos fiscales por más de 2 años sin haber mostrado incluso al momento de la formalización siquiera indicios de configuración de un ilícito penal respecto de Rodrigo Ferrari. La prepotencia que ha mostrado el sistema judicial tiene un efecto perverso, incluso en caso de ser demostrada la inocencia de Ferrari. ¿Estaríamos dispuestos a criticar en público si sabemos que podemos ser expuestos a persecución criminal? Los derechos fundamentales también tienen sitio en Internet. La aparición de Internet ha sido fundamental para la libertad de expresión del siglo XXI. Pero los derechos tienen sentido cuando se toman en serio. Tomarse en serio la libertad de expresión, en este caso significa mirar con más simpatía de la habitual la sátira y la crítica. Claudio Ruiz, presidente ONG Derechos Digitales. ¿Saben, chiquillos? Esto es un tema súper interesante, pero yo me atrevo a decir, y de verdad, chiquillos, que más de algunos así, oh, qué fome. Siempre me preguntan, ¿por qué no tienen textos más entretenidos? No, olvídate, los textos No, entretenidos, profe, pero este es caso real que pasó, ¿verdad? un caso real, Es real. que según lo que usted entendió del texto, de alguna manera el Internet sirvió como un desahogo para las personas por un caso de mucha injusticia que pasó en el país Claro, y que pero es vamos, necesario estudiarlo. sí, ¿Sí? perfecto, esa es la idea. Vamos desarmándolo de a poco. Partamos por la primera idea. Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra robusto en el contexto del primer párrafo? ¿Verdad? Vamos resolviendo esto, robusto, y dice, recuerden siempre
ir al texto. Pero recuerden también algo que les pedí, el léxico contextual lo responden una vez cuando hemos terminado las preguntas. Por ahora rompemos un poquito nuestro propio esquema, pero es porque estamos tirando línea. Dice, y juicios es importante ayudar al ayudar a generar un debate público más robusto y por ende una mejor democracia. ¿Qué entenderíamos ahí por robusto sin ver la alternativa? Generar un debate público más robusto. ¿Qué entenderíamos? Más grande, Sí, más grande, pero masivo. macizo, fuerte, en ese sentido. ¿Mm? Sí. Macizo, fuerte. O sea, le Entonces, está pidiendo a veamos, la gente que investigue harto para tener una opinión bien formada, para tener harto información que debatir. correcto. O sea, en el fondo, la información verídica, correcto. Entonces, pongamos, dice, resistente, porque las discusiones sobre lo público se vuelven contundentes. Pero robusto no es resistente. Resistente es cuando te enfrentas a problemáticas que aguantas. Aquí lo que quiere es algo fuerte. B, sólido. Sólido podría ser porque la difusión de opiniones distintas produce un debate de mejor calidad. Pero es que difusión de opiniones, no sé, podría ser. Consistente, hoy la palabra está bien, robusto, consistente, firme, porque la pluralidad de las ideas fortalece los derechos individuales de las personas. Mm. Álgido. ¿Saben qué significa la palabra álgido? Una palabra que a cada rato la escuché en los medios de comunicación. Oh, estos son los momentos más álgidos del movimiento. Álgido significa lo más frío. Ya de partida la palabra no me gusta, porque la abundancia de muchas opiniones sobre un mismo tema genera muchas discusiones. Vigoroso, podría ser, porque la libertad de expresión es un verdadero golpe de energía para la democracia. ¿Cuál creen que puede ser? Hay uno que está clarito. Resistente, Consistente. sólido, consistente, álgido, vigoroso. Estoy entre consistente y vigoroso, la verdad. No sé qué Correcto. iba Entre diciendo tú. esas dos, muy bien, Gastón. Entre esas dos está. Profe, aquí en Curacaví se puso a llover en este momento, así que si escucha medio raro es por la lluvia. Acá está lloviendo. Santiago está lloviendo. Ah, estamos igual. Sí, está lloviendo acá. Ya, entonces, ¿cuál será entre consistente y vigoroso? Fíjate, Creo que robusto, consistente, bro. consistente, porque robusto significa fuerte, es decir, firme en ese sentido. Por lo tanto, Bueno, profe, alternativa igual correcta, C. yo me quise decidir más por lo que seguía. La pluralidad de las ideas fortalece. Y lo que seguía, ¿cierto? Pluralidad de la idea. Fortalece, porque usted nos dijo, o sea, algo fuerte. Sí, correcto. Hoy se nos va a cortar. Aquí igual yo es fuerte, ya. Eh, por lo menos alcancemos a hacer, chiquillos, la propuesta y alcancemos a hacer por lo menos este ejercicio y los otros dos ejercicios lo hacen en su casita. Nos quedan 5 minutos, entonces aprovechemos los 5 minutos y ahí los dejo tranquilos trabajando porque ya parece que hay problemas de internet. Mm. Ya. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa la finalidad del emisor frente al tema propuesto? ¿Ya? ¿Cuáles las opciones que expresa la finalidad? ¿Cuál es el propósito del emisor? A ver, ¿fundamenta sus opiniones sobre la relevancia de cautelar la libertad de expresión? Chuta, sí, po. Porque lo que más me habla es de que nos preocupemos de la libertad de expresión. Fundamenta, obvio, porque es un texto de opinión. Por lo tanto, puede ser. B. Define la libertad de expresión y las formas que ésta se manifiesta. Definir no es propio del argumentativo, es propio de lo expositivo. Y me falta precisamente la parte argumentativa. Son expositivos argumentativos. Por lo tanto, coge A. Formula acusaciones contra la justicia chilena y su visión de los derechos humanos. No está estableciendo acusaciones, está diciendo que nos preocupemos. Por lo tanto, no.
¿Informa la existencia de normas que regulan el uso de Internet y de las redes sociales? No, pues habla de las redes de Internet como favorable. ¿Reflexiona sobre los efectos que la falta de libertad de expresión genera en la población? ¿Cuál es la intención? Está clara cuál es la intención, ¿cierto? Sí, Ah, ¿verdad? Que cautelemos la libertad de expresión y da los fundamentos por qué debemos cautelar eso. ¿Ya? Perfecto. ¿Los demás alguna duda, chicos? ¿No? Están piolitas, están ahí urgidos. Yo creo que ayer está muy mal el es internet. que la lluvia, es que El están viento, celebrando que llegó la el lluvia. viento. Ya. Sí, sí. La próxima, 3. Según el texto, la libertad de expresión tiene un aspecto colectivo porque posibilita denunciar los abusos de la justicia y las autoridades. No, po, no es que el aspecto colectivo solamente haga denuncia. ¿Es un derecho extraño, incómodo? Sí. Es que, ¿Permite el profe, debate eso público y es mejora de la personal. democracia? ¿Perdón? Es decirle que eso es muy personal, lo de derecho extraño e incómodo, es cosa de O cada sea, uno. es muy personalista, claro, y lo que él establece como, Sí, sí. aparece, pero la C, mira, permite el debate público y mejora la democracia. O sea, lo que más habla, que precisamente tiene la libertad de expresión desde el punto colectivo, ¿verdad? Es que permite el debate entre todos, públicamente. Por lo tanto, la C hasta el momento es correcta. D, ¿evidencia los problemas de toda la sociedad en vías de desarrollo? No. ¿Garantiza a cada persona posibilidad de compartir su idea? Podría ser, pero es mucho mejor la Sí, la C. sé. Es más completa, ¿se dan cuenta? Más que nada, cuando habla del grosor, nosotros tenemos que mejorar Mm, nuestra argumentación y nuestra información. Así que sí, claro. más la sé, Chiquillos, nos diría yo. van a quedar 2 minutos, así que van a ingresar de nuevo, vamos a hacer unas cositas y terminamos, ¿ya? Para que no estemos tan urgidos por la lluvia. 4. ¿Cuál No, es aquí ya el... paró. Ya, aquí no. Caleta. Ya, ¿cuál es el tema planteado en el texto? El tema está claro, ¿cierto? ¿El respeto de los derechos fundamentales colectivos? No. ¿La práctica y defensa de la libertad de expresión en Internet? Sí. ¿Peligro y abuso de la libertad de expresión en las redes sociales? No. Todo lo contrario. ¿La postura de la justicia chilena frente a los derechos fundamentales? No. Menciona algunos casos, pero no más que eso. ¿Diferencia entre derecho individual y derechos colectivos? No. Por lo tanto, estaba fácil. Hablaba de la libertad de expresión y hablaba de el uso de redes sociales. Por lo tanto, alternativa correcta, C. 5. ¿Cuál es la tesis formulada por el autor en el texto? Es decir, ¿qué es lo que él propone? Es importante. ¿Los sistemas democráticos carecen de neutralidad en el debate público? ¿Ejercicio de la libertad de expresión es molesto e incómodo? ¿El Ministerio Público actúa con prepotencia cuando acusa a inocentes? ¿La persecución criminal de las opiniones debilita la libertad de expresión? ¿La noción individual de la libertad de expresión prima ante la colectiva? Quiero que lo piensen, porque ahí me interesa ver cuál ustedes establecen como tesis. ¿Ya? Nos van a cortar los hijitos, así que vamos a esperar un poquito y reconéctense nomás. Ahí yo creo que vamos a trabajar unos 10 minutos.